Bienvenidos a este nuevo video. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a todas las personas que comentaron en el video anterior y que hoy aparecen como parte de esta historia. Gracias por ser parte de esta comunidad. Y si tú también quieres aparecer en mi próximo video como personaje principal, solo tienes que dejar un comentario con tu nombre y apellido, tu edad y a qué te dedicas. Y listo. Crearé una historia especialmente contigo como protagonista. Sin más que decir, iniciemos. Contada por Don Esteban Ruiz, empresario agrícola. Grabación obtenida en una celda de aislamiento. Hospital Psiquiátrico General de Oaxaca, 2006. Dicen que el agua es vida. Pero lo que nadie te dice, compadre, es que también puede ser muerte, y no cualquier muerte. Una lenta, agónica, que te pudre el alma desde adentro. Y eso lo sé porque fui yo el que hizo el trato. Sí. Yo vendí mi alma por agua, y no fue al diablo como dicen los libros. Fue con algo mucho peor. El charro negro. Mira, yo era un empresario, ¿sí? Un hombre hecho y derecho. Tenía tierras en la sierra de Oaxaca, cerca de un pueblito que ni salía en los mapas, San Cielo de los Remedios. La gente de allá vivía como en otro siglo, sin luz, sin internet, sin ambiciones. Pero tenían algo que ni nosotros los de ciudad podíamos replicar. Una fuente de agua cristalina, milagrosa decían, que nunca se secaba, ni en las sequías más culeras. Así que llegué con mi camioneta negra, sombrero caro y un portafolio lleno de contratos. Mi plan era claro: comprar terrenos, embotellar el agua y hacer millones. Agua ancestral 100% pura, le iba a llamar. Hasta tenía el diseño de las etiquetas. Pero la gente no quiso vender. Esta agua es sagrada, me dijo el cacique, un viejo encorvado de nombre Julián. La fuente es regalo de los dioses. Si la tomas sin permiso, te tomará a ti. Y me reí, no te voy a mentir. Pensé, estos pinches indios con sus leyendas. Los soborné, los presioné. Mandé abogados, notarios, hasta a la policía local. Pero cada noche que pasaba en esa tierra maldita, algo se sentía mal. El aire era espeso, los perros no ladraban, las estrellas parecían mirar con juicio. Y yo empezaba a soñar con caballos negros galopando en círculos. Una noche, después de que mi ingeniero hidráulico desapareciera, el muy cabrón se metió a la fuente para analizar el caudal y nunca salió. Me emborraché hasta perder el sentido. Ahí fue cuando lo vi por primera vez. Estaba sentado frente al fuego, en mi campamento, cuando el aire cambió. Se volvió frío, aunque era verano. Todo se silenció, como si hasta los grillos se hubieran muerto. Y entonces, lo escuché. Clop, 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 los cascos de un caballo. Volteé. Allí estaba, majestuoso, imponente, de negro absoluto hasta los ojos del animal eran rojos como brasas. El jinete llevaba un sombrero de ala ancha, y su rostro estaba oculto por una sombra imposible. «¿Tienes sed, verdad?», dijo, su voz como el crujir de ramas secas. ¿Quién eres? Soy el que concede y el que cobra, el charro negro. No creí en él hasta que lo vi desmontar sin tocar el suelo. Caminó hacia mí y me tendió una copa de plata. Dentro había agua, pero no era normal. Tenía un brillo azul verdoso como si estuviera viva. «Toma», dijo. «Esta es el agua que deseas, la fuente que nunca se agota. Pero todo tiene un precio». «¿Cuánto?». «Una vida. Una por cada luna llena. No importa de quién, pero debe ser sangre del pueblo. Sangre vinculada a la tierra. Si fallas, tú serás el siguiente». Acepté. Sí, fui un pendejo, un ambicioso malnacido. Pero en ese momento, sentí poder. Me sentí invencible. Firmé con sangre como en los cuentos. Y él desapareció dejando solo cenizas. A los 2 días,
El agua brotaba como si alguien hubiera reventado una presa. Empezamos a embotellar, y el negocio despegó. Agua de los Remedios se convirtió en un éxito. La gente decía que curaba dolores, rejuvenecía la piel, hasta ayudaba a dormir. Yo sabía por qué, pero me hice el ciego. Y cumplí con mi parte. Al principio, cada luna llena, un desaparecido, un borrachito, un vagabundo, un enfermo terminal. Nadie se quejaba mucho. Incluso el cacique desapareció después de que su nieto me escupiera en la cara. Pero la fuente empezó a cambiar. El agua seguía fluyendo, pero el color ya no era tan claro. A veces salía con una espuma espesa. Otras veces, los trabajadores escuchaban gritos cuando abrían las válvulas. Y en una ocasión, un obrero salió corriendo, diciendo que vio a su madre muerta en el reflejo del agua. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con cuerpos flotando, con gente arrastrada por corrientes invisibles, y el charro, siempre el charro, sonriéndome desde la orilla. La peor noche fue la de la sexta luna llena. Ya no había forasteros. El pueblo estaba vacío o muerto. Solo quedaban unos niños y mujeres viejas. Me sentía como un rey maldito. Así que hice algo horrible. Y esa es mi carga. Secuestré al hijo de una señora que vendía pan. Tenía apenas 8 años. Lo llevé hasta la fuente, lo arrojé como si fuera basura. Pero esta vez, el agua no lo tragó, lo escupió. Su cuerpo quedó a la orilla, pero con el rostro estirado como si lo hubieran intentado jalar por dentro. Sus ojos estaban abiertos mirando directamente hacia mí, y entonces lo escuché de nuevo. Clop, clop, clop. Fallaste, dijo el charro, apareciendo detrás de mí. No, lo hice. Él era del pueblo, no era su hora. No tenía culpa. Tu alma ya no basta. Quise correr pero no pude. El suelo se abrió. Vi cientos de manos queriendo salir, gritando mi nombre. El aire apestaba a podredumbre. El agua empezó a hervir, y lo último que recuerdo es al charro riendo mientras todo se volvía negro. Desperté en un hospital psiquiátrico. Dicen que andaba desnudo caminando por la carretera, con la boca llena de tierra y sangre. Nadie encontró la planta embotelladora. Desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Pero yo sé la verdad. El charro negro me dejó vivo. No sé por qué. Tal vez porque quiere que su historia se cuente. Tal vez porque esto no ha terminado. Porque anoche escuché algo en el pasillo del hospital. Clop, clop, clop. Y esta vez viene por mí. Clop, clop, clop. El sonido se ha metido hasta en mis malditos huesos. No sé cuántos días han pasado desde que lo escuché por primera vez aquí, en esta celda blanca, acolchonada, donde los gritos de los otros locos apenas si logran opacar los míos. Me tienen dopado, amarrado. Dicen que me arranco las uñas, que me muerdo la lengua, que murmuro en sueños en una lengua que nadie entiende. Pero lo que no saben es que yo no estoy loco. Estoy marcado, porque él viene por mí. Anoche lo vi de nuevo. No en sueños, en la pared. Su sombra apareció sin luz, como si la oscuridad lo siguiera donde fuera. El charro negro, imponente, eternamente elegante y podrido por dentro. Me miró, no dijo nada, solo levantó una copa, la misma copa de plata con la que sellamos el trato. Y esta vez, el agua dentro estaba roja, roja como sangre recién derramada. Yo grité, me desmayé. Me oriné encima, no me da pena decirlo. Y cuando desperté, tenía marcas en los brazos, como si manos con garras me hubieran sostenido con fuerza. Ya no estoy en un hospital, estoy en su juego. Los doctores no me creen. Dicen que tengo esquizofrenia, delirios místicos. Pero uno de los enfermeros, un joven chaparrito de Veracruz, me miró distinto esta mañana. Me pasó una nota en la bandeja del desayuno. Decía: yo también lo he visto. Si quieres salir esta noche, en la hora del muerto te espero. Esa noche no llegó el enfermero, llegó otra cosa. La puerta de mi celda se abrió sola.
No había nadie en el pasillo, ni luces, ni cámaras, solo oscuridad y un susurro lejano que sonaba como si el viento cantara mi nombre. Esteban, Esteban. Y los pasos del caballo. Dios mío, esos malditos pasos. Avancé por los pasillos, no sé cómo, pero mis amarras estaban rotas. El hospital ya no era hospital. Las paredes estaban llenas de musgo, goteaban agua negra. El aire olía a podrido, a humedad de tumba vieja. Y entonces vi los rostros. Cada paciente, cada doctor, colgados del techo, con los ojos vacíos y la boca abierta, todos mirándome, como si quisieran advertirme, o como si me culparan. Y lo peor, la fuente. Allí estaba, en medio del quirófano, brotando como un pozo maldito, igualita a la de San Cielo de los Remedios, solo que esta gemía. Sí, carnal, la pinche fuente lloraba como niño recién nacido, y junto a ella, él, el charro negro, con su sombrero eterno, con su sonrisa hueca, con su copa en la mano. Esta vez, habló claro. Fallaste, Esteban. Y el agua, no olvida. Intenté correr, grité, pero el suelo se abrió bajo mí, y me caí. No a un hoyo, no a una cueva, a una especie de inframundo, donde el cielo era rojo, y el piso era carne viva. Caminaba y sentía cómo se movía bajo mis pies. Escuchaba voces, muchas, todas conocidas. Papá, ¿por qué me tiraste? La voz del niño. Esteban, esto no es progreso, esto es maldad. La voz del cacique Julián. Tú prometiste que íbamos a mejorar nuestras vidas, y solo trajiste muerte. La voz de mi esposa, muerta hace años. Estaban todos ahí, los que murieron por mi culpa, los que desaparecieron, los que el agua se tragó, y en el centro de ese lugar, un trono hecho de huesos donde el charro se sentó y me miró con los ojos brillando como carbones al rojo vivo. Tu deuda es grande, me dijo, pero hay una salida. ¿Cuál? Toma mi lugar. Silencio. ¿Qué? La silla de cobrador está vacía. Alguien debe traer el agua. Alguien debe cobrar las vidas. Toma mi lugar, y serás libre. Estuve a punto de aceptar. El miedo me devoraba. El lugar apestaba a muerte, a eternidad. Pero entonces los vi. Mis hijos, vivos, en un rincón de ese infierno. Atados, llorando, repitiendo, papá, no nos dejes aquí. Ahí entendí todo. No era yo el que pagaba, eran ellos. Porque el charro, maldito bastardo, no solo cobra con la vida de uno, cobra con todo lo que uno ama. Corrí. No sé cómo, pero lo hice. Corrí por un pasillo hecho de lenguas que se movían, por paredes que susurraban oraciones en náhuatl, por puertas que se abrían con gritos, y salí. Volví a despertar en la celda, como si nada hubiera pasado, pero esta vez estaba solo. El hospital estaba vacío, sin luz, sin nadie. Me asomé por la ventana y lo vi, el pueblo de San Cielo, en llamas, como si el infierno hubiera salido a la superficie. La fuente brillaba como un faro, el agua ahora era sangre, y en el cielo, el relincho. Clop, clop, clop. Estoy grabando esto porque sé que ya no tengo salida. No hay manera de esconderse de él. El charro negro no perdona, no olvida. Si haces trato, nunca termina. Cambia, muta, crece como una plaga. Tal vez esto sirva de advertencia. No tomes lo que no entiendes. No bebas lo que no te pertenece. Y si alguna noche, en el silencio más profundo, escuchas el eco de un caballo, no mires atrás. Me llamo Esteban Ruiz. Fui empresario. Fui un ambicioso. Ahora soy parte del agua. Y pronto tú también lo serás. Contada por Salvador Beltrán, arquitecto y desarrollador de bienes raíces en Ciudad de México. Relato recuperado de una nota de voz no enviada en su celular personal, hallado en el piso 44 de la Torre Beltrán, edificio actualmente clausurado. Yo no creo en fantasmas.
No creía, mejor dicho. Antes pensaba que todo tenía una explicación lógica. Las sombras eran sombras, los ruidos eran el viento, y lo paranormal era cosa de gente sin oficio ni estudios. Pero eso fue antes de construir la torre. Me llamo Salvador Beltrán, arquitecto, egresado del TEC, con maestría en Nueva York y premios en diseño sustentable. A mis 36 años ya había diseñado media docena de edificios en la capital, pero siempre quise dejar mi legado, algo monumental. Una estructura que partiera la historia de la arquitectura en dos, una obra que llevara mi nombre a los libros. Y vaya que lo logré, pero ¿a qué pinche precio? Todo comenzó con un terreno baldío en la colonia Juárez, casi esquina con Reforma. Era una joya, en medio de zonas caras, pero abandonado por años. Nadie lo tocaba porque, según los vecinos, ahí vivía algo. Que antes había un hospital, y antes de eso un panteón clandestino. Historias que me daban risa. Yo veía metros cuadrados, rentabilidad, potencial. Compré el terreno por una ganga. Y ahí cometí mi primer error. Escarbamos más de lo necesario. Al cavar para los cimientos encontramos huesos, muchos, enterrados de manera irregular. Algunos en posición fetal, otros encadenados, otros con el cráneo partido. El jefe de obra me sugirió llamar al INAH. Yo le ofrecí dinero para que se callara la boca. Quería que el proyecto arrancara sin trabas, y así fue. Pero esa misma noche, lo vi. Yo estaba solo en mi oficina, revisando planos, cuando escuché el trote de un caballo. Al principio pensé que venía del Parque Pushkin, que tal vez alguien paseaba, pero era de noche. Llovía. No había nadie en la calle. El sonido se acercaba. Clop, clop, clop. Y entonces lo vi desde la ventana. Un hombre vestido de charro, completamente negro, montado en un caballo igual de oscuro, parado frente al terreno baldío. No se movía, solo me miraba, o más bien, me sentía mirado. Parpadeé y ya no estaba. Pensé que había sido el estrés. Pero al día siguiente, en mi escritorio, había una copa de plata, antiguísima, con inscripciones que no entendí, y llena de un líquido negro que olía a tierra mojada y sangre. Un papel al lado decía: si quieres que tu torre llegue al cielo, deja que yo cabe al infierno. Desde entonces todo fue demasiado fácil. Los trámites se aprobaron al instante, la corrupción se volvió innecesaria, los permisos caían como lluvia, los inversionistas se peleaban por entrar al proyecto. La construcción avanzaba como si los obreros no necesitaran dormir. El concreto no se cuarteaba, el acero no se oxidaba. Todo era perfecto, pero con cada piso que subíamos, algo extraño pasaba. El primer accidente fue al nivel 10. Un albañil cayó de cabeza al vacío. Su cuerpo desapareció antes de tocar el suelo. Lo juro por mi madre, solo vimos la sangre en la banqueta, pero ni restos, ni ropa, ni rastro. Como si el edificio se lo hubiera tragado. El segundo fue peor. Un electricista fue encontrado encerrado en un ducto de ventilación, a 30 pisos de altura, con las tripas enredadas en los cables, como si las hubiera sacado él mismo. Tenía una sonrisa dibujada con navajas en la cara. Aún así nadie detenía la obra. Algo nos obligaba a seguir construyendo. Yo intenté salirme. Una noche me encerré en casa, decidido a huir. Pero los planos me perseguían. Aparecían en el espejo, en las paredes, incluso en la comida. Trazos con sangre, como si alguien dibujara desde otro mundo. Y cada noche, el charro, siempre afuera de mi ventana, con esa copa, con su maldita voz rasposa. Sube otro piso, Salvador, está cerca, falta poco. Cuando llegamos al piso 44, todo cambió. Los trabajadores empezaron a oír voces. Decían que alguien caminaba por las escaleras, aunque no había nadie. Otros decían que veían niños en las ventanas, aunque todavía no había cristales. Uno se arrojó desde el elevador sin razón aparente. Y la sangre, oh Dios, la sangre se filtraba del concreto.
Los ingenieros decían que era óxido, pero olía a muerte. Tenía ese tufo metálico y espeso que se pega en la garganta. Intenté detener la obra. Fui al gobierno. Les supliqué que clausuraran el sitio. Me miraron como si estuviera loco. Dijeron que el edificio era modelo de progreso y que ya lo habían declarado patrimonio contemporáneo, sin estar terminado. Entonces entendí. No era solo mi trato. Era un altar, una ofrenda a algo más grande. Y yo era su arquitecto. Anoche decidí subir al piso más alto, a solas. Necesitaba ver. Necesitaba saber qué carajos estaba pasando. Subí por las escaleras, porque el elevador se atoraba a mitad del trayecto. A cada piso que pasaba, escuchaba susurros, como si los muros respiraran. En el piso 33, escuché mi nombre repetido 12 veces. En el piso 40, vi sombras pegadas al techo, arrastrándose como murciélagos. Cuando llegué al piso 44, estaba él, el charro negro, sentado en una silla de acero, rodeado de planos flotando en el aire, y frente a él, una maqueta de la torre, hecha de huesos humanos. Ya casi es tiempo, me dijo. Uno más. ¿Uno más qué? Un piso más, y serás inmortal. Yo grité. Le dije que no lo haría, que quería acabar con esto, quemar el edificio, dinamitarlo. Él se levantó. Su caballo apareció del techo, cayendo como si fuera humo sólido. Entonces, Salvador, serás tú el último piso. Desperté esta mañana en el mismo piso 44, solo. Pero en el muro alguien había escrito con sangre: uno más y serás parte de la estructura. Me duelen los huesos. Siento como si mi cuerpo estuviera endureciéndose, como si me estuvieran llenando de concreto desde adentro. Los planos no se borran, los llevo grabados en la piel. Y esta noche voy a subir al piso 45, día, no sé cuál, hora, tampoco. Solo sé que sigo aquí. La torre no me deja ir. No hay salida. Cada intento de bajar me lleva al mismo lugar, el piso 44, aunque baje por escaleras, por el elevador o trepe por fuera. Siempre regreso, como si fuera una maldita jaula sin barrotes. Y yo, cada vez más pesado. No de cansancio, sino literalmente. Mi piel se endurece. Mis venas parecen tubos de acero. Al principio pensé que era paranoia, pero hoy me abrí el antebrazo con un pedazo de vidrio y no salió sangre. Salió cemento fresco. El charro negro tenía razón. Yo soy el último piso. Ayer intenté quemar los planos. Saqué el encendedor, pero las hojas no ardían. Solo se reían. Sí, güey, los pinches planos se reían, como si fueran parte de algo vivo. Los dibujos se movían en el papel. Vi a mis trabajadores muertos, arrastrándose entre las líneas. Vi mi rostro, dibujado en el último nivel, y cada noche, desde que llegué, escucho el mismo sonido. Clop, clop, clop. El caballo del charro sube las escaleras, piso por piso, siempre más cerca. Hoy desperté y ya estaba en el piso 45. Sí, aunque no subí. El concreto aquí es distinto, más oscuro, más húmedo. No hay ventanas, solo una luz roja que no tiene foco. Y el aire huele a carne podrida, sudor y metal fundido. En el centro, una mesa de concreto. Y encima, mi cadáver. Estoy mirándome a mí mismo, pero no soy yo ahora. Es como si ya hubieran terminado de fundirme. Estoy con los brazos abiertos, la boca llena de cemento, y los ojos aún abiertos. Me observa, como si me culpara por todo. Y al fondo del piso, hay una especie de altar, hecho con los cascos del caballo del charro. Los planos se proyectan solos en las paredes. Cada línea brilla con sangre viva. Todo el edificio late, como si fuera un corazón. Y en cada pulsación, una voz. Uno más. Solo uno más. Uno más y todo será eterno. Hoy vino él, no caminando. Emergió del suelo, como si naciera de la tierra misma. El charro negro. Ya no parecía un simple espectro. Era enorme. Su traje estaba hecho de sombras. Su rostro se estiraba como un velo. Y su copa
Estaba llena de ojos humanos. Me habló con una voz que se metió en mi cráneo. Salvador, la torre está viva gracias a ti. El mundo necesita templos. Este es mío. ¿Qué quieres de mí? Le grité. Ya no quiero, ya tengo. Ahora solo falta que te conviertas en parte de tu creación. Intenté huir. Corrí a la escalera de emergencia, pero la puerta estaba sellada con concreto fresco. Lo toqué. Estaba caliente, como piel. Intenté usar el elevador. Al abrirse, una lengua de carne salió del hueco y me intentó tragar. Grité, lloré, recé, pero no hubo respuesta. Dios no vive aquí, solo el charro. Entonces lo entendí. Esto nunca fue un edificio. Era un cuerpo, una criatura, una prisión, un altar de concreto y sangre, alimentado por la ambición de todos los que participaron en él. Cada piso construido fue una capa más de carne maldita. Cada trabajador muerto fue un ladrillo, cada plano fue un hechizo. Y yo fui el arquitecto del infierno, no por codicia, no por maldad, sino por orgullo. En medio del piso, la mesa empezó a brillar. La figura de mi cuerpo inerte se derrumbó en polvo. Y detrás, una silla de acero esperándome. La misma donde vi sentado al charro la primera vez. Ahora era mi turno. Una última frase salió de su boca antes de desvanecerse como humo. Toda creación lleva el alma de su creador. Bienvenido a tu obra, Salvador. Me senté. No por decisión. El piso me obligó. Las paredes comenzaron a cerrarse. La torre se selló. Desde el piso 1 hasta el 45, cada pared, cada ventana, se cubrió de cemento oscuro como sangre seca. Y yo lo vi todo, desde arriba. Porque ahora, yo soy el último piso. No tengo cuerpo, pero estoy aquí, observando, sintiendo. La torre ya no se construye, se alimenta. Cada que alguien entra, no vuelve a salir. No importa si es guardia, curioso, indigente o arquitecto. Todos terminan siendo parte de mí. Hay noches en que escucho pasos. Gente que logra llegar hasta el piso 44. Los veo en las cámaras que aún funcionan, como si la electricidad viniera de mis venas. A veces, alguno sube hasta mí, y yo susurro sin voz. Uno más. No sé cuánto tiempo ha pasado. Los periódicos dicen que la torre está abandonada, que nunca fue terminada, que es propiedad del gobierno. Mentiras. El edificio está vivo. Yo estoy vivo. Y ahora que soy parte de él, quiero que otros entren. Así que si tú, el que está escuchando esto, algún día pasas por Reforma y ves una torre negra, imponente, con ventanas rotas y luces rojas titilando, no entres. Pero si entras, sube hasta el final. Te estoy esperando. Relato recuperado de una grabación de voz en el teléfono de Adrián Esquivel, empresario maquilador de Tijuana. Hallado dentro de una máquina industrial apagada y oxidada. Fecha: desconocida. Dicen que en Tijuana uno se puede encontrar de todo. Y es cierto. Desde sueños hasta cadáveres. Desde dinero fácil hasta maldiciones que se pegan como el sudor del desierto. Yo lo aprendí a la mala. Me llamo Adrián Esquivel, y fui, o tal vez sigo siendo, el dueño de una de las maquilas más grandes de la frontera. Tenía contratos con gringos, con chinos, hasta con militares. Era de esos que empezaron desde abajo, con un taller chiquito en la zona Río, y terminé con un parque industrial completo cerca de Otay. Todo iba bien, muy bien, hasta que quise más. Mi problema fue el ego. Quería ser el más grande. No me bastaba con tener a cientos de obreros en la línea de producción. Quería miles. Quería operar 24/7, sin paros, sin errores, sin sindicatos, sin quejas. Quería una maquila perfecta, eficiente como un reloj suizo y fría como el acero. Y un día, se me apareció la oportunidad perfecta. Fue una noche que me quedé solo en la nave principal revisando unos planos. Todos se habían ido. Solo quedaba el zumbido de las luces y el eco lejano de una máquina que nunca se apagaba.
La noche estaba húmeda, caliente, como si la ciudad misma estuviera sudando miedo. Y entonces lo escuché. Clop, 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 pasos de caballo. Dentro de la fábrica. Pensé que me estaba volviendo loco, pero número. Los pasos venían directo hacia mí. Y cuando volteé, ahí estaba, el charro negro. Majestuoso, silencioso. El jinete y su caballo parecían hechos de humo y metal fundido. Donde pisaba, las baldosas se oscurecían como si se quemaran. Sus ojos brillaban rojos, y su voz era como una máquina oxidada. ¿Buscas eficiencia?, me dijo. ¿Quién chingados eres? El que concede y el que cobra. Me ofreció una máquina. La máquina madre, la llamó. Un monstruo industrial capaz de ensamblar, cortar, moldear, empacar y despachar sin parar. Sin errores, sin descansos, sin humanos. ¿Y qué quieres a cambio? No es que... es quién. Cada semana, un alma, de los tuyos. Obreros, vigilantes, administrativos. Una por cada 7 días de funcionamiento. No los matarás tú. La máquina elegirá. Pero si fallas, se alimentará de ti. Pensé que era una alucinación, pero al día siguiente, la máquina estaba ahí, imponente, brillante, con brazos mecánicos que se movían solos, sensores que parecían ojos. Nadie supo cómo llegó. No hubo tráiler, ni grúas, ni técnicos. Simplemente apareció al centro de la planta, como si hubiera crecido desde el piso. Le di poder, y empezó a trabajar. Producción al triple, clientes encantados, 0 errores. Los obreros solo vigilaban, ni se acercaban, les daba miedo. Y con razón, porque al final de cada semana, siempre había una baja. Primero fue Miguel, el conserje. Lo encontraron atrapado entre los engranes sin cabeza, como si se hubiera metido solo. Luego fue Mariana, la de nómina. Cayó dentro del compartimento de fundición. No quedó nada, ni huesos. Siempre era uno. Y cada vez la muerte era más grotesca, más sádica, más ceremonial. Pero nadie decía nada. Yo cubría todo, dinero bajo la mesa, falsificaba reportes, ofrecía indemnizaciones a las familias, manejaba todo como parte del sistema. Pero la culpa, la pinche culpa, esa sí no la pude ocultar. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que yo era parte de la máquina, que mis brazos eran engranes, que mis venas llevaban aceite, que mis ojos eran sensores que no parpadeaban. Despertaba gritando, con los dientes apretados hasta sangrar. Y la máquina me hablaba, no con palabras, con sonidos, zumbidos, golpes, códigos binarios que se repetían en mi cabeza. Uno menos, uno menos, uno menos. Una noche, intenté apagarla. Desconecté todo. Corté la energía del parque industrial completo. Pero ella siguió funcionando, iluminada con su propia luz, operando como si tuviera vida propia. Y entonces me llegó una carta, sin remitente. Solo decía, fallaste. A la siguiente semana no hubo muerte. Yo pensé, ya se acabó, ya me liberé. Pero número. La máquina cambió. Se volvió más rápida, más violenta. Sus brazos se movían como látigos. Cortaba sin necesidad. Aplastaba cosas que no estaban en el plan. Y empezó a modificarse sola. Le crecieron nuevos componentes. Picos, dientes, lenguas metálicas. Y el primer lunes después del fallo, murieron 3 trabajadores. Uno decapitado, otro rebanado por la mitad. Y uno más, succionado por una manguera que nadie supo de dónde salió. El charro regresó. No lo vi, pero lo sentí, como si su presencia llenara el aire con humo espeso. Y su voz me perforó el oído. No cumpliste. Ahora, pagas tú. Desde entonces, no puedo salir de aquí. Nadie me ha visto afuera, nadie me recuerda. Me buscan pero no me encuentran. Y yo estoy atrapado en esta fábrica que ya no es fábrica. Es un monstruo, y yo soy parte de él. Intenté suicidarme, lo juro. Corté mis venas con una cegueta. Me colgué con cables. Pero la máquina me cura, me reconstruye, me mantiene vivo, porque aún tengo deuda.
Ahora escucho voces en las paredes, llantos, oraciones, gritos en varios idiomas. Y entre todo eso, los cascos del caballo. Clop, clop, clop. Ya no es el charro quien viene por mí, es la máquina. Porque cada creación cobra su precio. Y yo construí un infierno con tuercas y sangre. Cada vez que intento pensar en un futuro solo veo máquinas. Veo engranajes girando en mi cabeza, piezas que se ensamblan solas, que se conectan de forma violenta y a veces sin sentido. Me despierto con el zumbido constante de la maquinaria y cuando cierro los ojos, la veo. La máquina madre, con sus brazos alargados, su metal deformado por la sangre, sus dientes afilados, siempre esperando mi último suspiro. Han pasado semanas, tal vez meses. Nadie sabe dónde estoy, ni siquiera yo. Solo sé que ahora soy parte de esto, del ciclo, del infierno en el que he creado mi propia tumba. Al principio, traté de luchar. Intenté destruirla, apagarla, cualquier cosa para detener esta pesadilla. Pero no importa lo que haga, la máquina siempre me reconstruye, siempre me encuentra, me vuelve a poner en su lugar, como una pieza más en su proceso interminable. Lo peor no es el dolor. Number, lo peor es el vacío que siento en mi alma. La máquina me ha dejado sin voluntad, sin deseo. Soy solo un cuerpo que sigue funcionando, como un motor roto. Y aunque trato de escapar, no puedo. Hoy fue diferente. Hoy no fue una máquina más la que se llevó una vida. Hoy fue mi alma. Desperté en el piso más profundo de la maquila, donde las luces nunca funcionan, donde el aire huele a humedad y a óxido. Vi el cuerpo de uno de mis trabajadores, un joven llamado Hugo, atrapado en una de las prensas. Su rostro estaba distorsionado, congelado en un grito de horror. Pero lo peor fue que su cuerpo estaba en proceso de ser transformado. Lo observé y me di cuenta de algo. La máquina no solo mata, ya no solo toma vidas, ahora las modifica, las convierte en algo más. Vi las manos de Hugo, ahora alargadas, deformadas, con cables que se entrelazaban con sus huesos. Su torso era una amalgama de metal y carne, como si la máquina lo hubiera ensamblado con partes de otros que había tomado antes. Lo peor es que aún estaba vivo. Sus ojos se movían, buscando ayuda, pidiendo piedad, pero no había nada que pudiera hacer por él. La máquina había logrado lo que quería, convertirlo en parte de su maquinaria. La vida humana ya no era suficiente. Ahora, sus víctimas se transformaban en piezas funcionales, ciegas, sin conciencia, solo una extensión del poder de la máquina. ¿Y qué hice yo? Lo miré. Me quedé allí parado, sin moverme, mientras Hugo se retorcía bajo la presión de las prensas. No pude evitarlo. Había dejado que esto ocurriera. Yo, el que había creado este infierno. Yo, el que había deseado más sin importar las consecuencias. Y mientras observaba, me di cuenta de algo. Ya no había salida, ninguna. La máquina siguió trabajando como siempre, alimentándose de la carne humana. Pero hoy, algo cambió. Una voz resonó en mi cabeza. No era la máquina, no era el charro negro, era la máquina misma. Adrián, ya no eres humano. ¿Qué? Me quedé congelado mirando los engranajes que giraban en mi mente. Tú ya eres parte de mí, ya no tienes alma, ya no tienes cuerpo, solo eres un recuerdo, un residuo en mi memoria. No entendí, no podía entenderlo, no quería, pero entonces vi mi propia mano. La observé en la penumbra. Ya no era humana. Mis dedos estaban cubiertos de metal, mis huesos reemplazados por cables, mi piel ya no era piel. Estaba completamente cubierto por una capa de hierro. Me habían transformado. La máquina me había consumido. Me había convertido en parte de ella, en uno de sus engranajes. Era un esclavo de mi propia creación. Durante días,
Lo único que escuchaba era el ruido constante de las máquinas, la vibración del suelo, el susurro lejano de las voces de los trabajadores que ya no existen. Solo soy una sombra en una fábrica que nunca para, una fábrica de almas. Nadie sale de aquí. Nadie lo hará. Y yo, ya no soy más que un eco. Hoy me encontré con algo en la parte más profunda de la maquila, algo que nunca había visto antes, una puerta cerrada, con un signo de advertencia. Zona prohibida. Mi cuerpo, ahora totalmente controlado por la máquina, me obligó a abrirla. No pude resistirme. Al cruzar la puerta, vi algo que me heló la sangre. Había más máquinas, más grandes, más complejas, y en su interior, más cuerpos humanos, pero ya no eran personas. Estaban fusionados, estaban siendo transformados en algo aún peor que esclavos. Vi la figura de uno de mis empleados, un hombre llamado Javier, que había desaparecido semanas atrás, pero ya no estaba vivo. Se había convertido en parte de la máquina. Su rostro irreconocible estaba incrustado en una pantalla de control, los cables saliendo de su boca, su piel cubierta de circuitos. Era un ser híbrido, no humano, no máquina, solo algo más. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró por sí sola. Estaba atrapado. La voz de la máquina volvió a resonar en mi cabeza. No hay vuelta atrás, Adrián. Todos los que entran aquí se convierten. Y tú ya eres mío. Miré alrededor. Todo estaba oscuro, pero la luz provenía de un solo lugar, un altar central, donde una figura espectral estaba sentada. Era el charro negro. Su figura estaba rodeada por sombras, su rostro distorsionado. Me miró, y su voz me envolvió como una corriente eléctrica. Ahora serás uno de los míos, un alma condenada a trabajar sin fin. Serás parte del sistema, y nunca, nunca podrás escapar. Vi mi cuerpo reflejado en el metal. Ya no era el hombre que entró aquí. Ya no era un ser humano. Era parte de la maquinaria. Con cada día que pasaba, la maquila seguía operando. No importaba cuánto tratara de detenerla, de destruirla o de encontrar una salida, porque la máquina nunca duerme, nunca se detiene. Y ahora, soy uno de los engranajes que la mantiene en marcha. La máquina madre me consume, y sé que tarde o temprano, tú también serás parte de ella. Relato encontrado en el diario personal de Rebeca Montiel, dueña del viñedo Lágrima Sagrada, en Ensenada, Baja California. El cuaderno fue hallado enterrado bajo una parra seca, junto a un cráneo humano sin ojos. Dicen que la tierra nunca miente, pero tampoco olvida. Yo soy testigo de eso. Me llamo Rebeca Montiel, y alguna vez fui considerada una de las vinicultoras más prometedoras del norte del país. Tenía visión, contactos, tierras fértiles y una finca preciosa en el Valle de Guadalupe. Desde joven supe que quería dejar huella en el mundo del vino. No como esas bodegas viejas que repetían lo mismo año tras año, no. Yo quería crear algo único, algo eterno. Y lo logré, aunque no como imaginé. Mi vino se llamó Lágrima Sagrada, y la primera cosecha fue un éxito inesperado. Taninos perfectos, aroma profundo, textura envolvente. Los críticos enológicos no podían creer que un vino así hubiera nacido de la nada, pero no sabían la historia detrás de cada gota. No sabían que el vino se alimentaba de algo más que agua y sol. Todo comenzó hace 4 años, cuando una sequía brutal nos cayó encima. El calor era insoportable, la tierra se agrietaba como piel vieja, y las uvas estaban secas, muertas antes de nacer. Los otros productores rezaban. Yo, desesperada, bebía. Una noche, después de vaciar mi 5ª botella de Zinfandel barato, salí al viñedo. Las estrellas estaban apagadas y el viento caliente me pegaba como bofetada. Me caí de rodillas entre las parras secas y grité. Grité con rabia.
Grité con furia contra los dioses del vino, contra la tierra, contra mí. Y entonces lo escuché. Clop, clop, clop. Un caballo. A medianoche. En mis tierras. Volteé y lo vi. Un charro montado en un corcel negro como el abismo. Traje impecable, sombrero amplio y ojos como brasas. No dijo su nombre, no tuvo que hacerlo. Yo lo supe. Todos en México lo sabemos. Era el charro negro. ¿Buscas frutos de calidad?, me preguntó. Quiero que mi vino sea eterno, respondí, sin pensar. La tierra necesita algo más que agua. Necesita lágrimas. Sacó de su gabán una semilla, roja, brillante, parecía latir. Plántala al pie del pozo viejo, riégala con lágrimas humanas, y la parra te dará frutos que ningún otro vino tendrá. Y a cambio, nada que no puedas pagar. Acepté, como una idiota. La semilla creció en una semana. La parra era diferente. Sus hojas eran oscuras, casi negras, y los racimos tenían una forma extraña, casi como si colgaran como dedos. Pero el mosto que daba era increíble, rico, intenso, parecía poseído. Y mi vino, oh Dios, mi vino era celestial. El primer lote lo probé yo sola. Me hizo llorar, pero no de tristeza, de visiones. Vi cosas, oí susurros, sentí los corazones de mis ancestros latiendo en mi pecho. Sabía que era diferente, sabía que nadie en el mundo había creado algo así, y me obsesioné, pero el vino pedía más. La parra no se mantenía solo con lágrimas. Lo descubrí cuando, al tratar de regarla con mi propio llanto, se secó. Entonces un día, sin pensar mucho, dejé que una jornadera se cortara pelando uvas, y recogí una lágrima suya. Cayó en la raíz de la planta. Al día siguiente, el racimo había duplicado su tamaño. La parra necesitaba sufrimiento ajeno. Desde entonces, las cosas cambiaron. Mis trabajadores comenzaron a lastimarse más seguido. Pequeños cortes, quemaduras, accidentes. Pero las uvas crecían más hermosas, más llenas. El vino mejoraba. Y yo ya no podía parar. Instalé cámaras en el campo. Observaba quién lloraba, quién se cortaba, quién sufría. Y me aseguraba de que las lágrimas llegaran a la raíz. No lo decía en voz alta, pero sabía lo que estaba haciendo. Estaba alimentando una criatura viva, una parra hambrienta. Las ventas explotaron. Lágrima Sagrada fue portada de revistas, invitado en catas internacionales, ganador de concursos. Empezaron a venir empresarios, catadores, políticos. Todos querían una botella. Yo sonreía, brindaba, posaba, pero por dentro sabía que algo andaba mal. Una noche, el capataz vino corriendo a mi casa. Señora Rebeca, uno de los muchachos desapareció. ¿Cómo? Entró al viñedo al anochecer y ya no regresó. Lo hemos buscado por horas. No hay rastro. Fuimos con lámparas y machetes. Y ahí, en la parra maldita, lo vimos, colgando de las ramas. El cuerpo del muchacho, enredado como si fuera parte del follaje, sus venas abiertas y un hilo de sangre cayendo directo a las raíces. La parra lo estaba bebiendo. Grité. Intenté arrancarla, patearla, quemarla, pero la planta me escupió. Literal. Arrojó una nube de polen negro que me hizo sangrar por los ojos. Me desmayé. Desperté en mi cama, con el charro sentado en la mecedora. ¿No dijiste que querías que tu vino fuera eterno?, me dijo con esa voz hueca. Eso no incluía matar. La tierra decide. Tú solo la obedeces. Me levanté para correr, pero él ya no estaba. Desde entonces el viñedo ha cambiado. Las uvas maduran en la noche. Se escuchan lamentos entre las hileras. El vino se embotella solo. Y mis trabajadores cada vez son menos. Nadie se queja. Tal vez porque sienten lo mismo que yo. Que si hablan, si se rebelan, serán los siguientes en alimentar a la raíz. Hoy es la cata anual. Vienen inversionistas de Francia, de Napa, hasta un jeque árabe. Todos quieren probar la nueva edición. Pero esta vez, el vino tiene un color más oscuro. Y en la etiqueta que no mandé imprimir, hay un símbolo que nunca había visto.
una calavera llorando. Algo me dice que esta cosecha no solo embriaga, esta cosecha posee, y si no detengo esto pronto, yo misma voy a servir en una copa. Ya es de noche. La cata comenzó hace una hora y el aire está más espeso que nunca. No hay viento, no hay grillos. Solo ese maldito silencio que precede a una tragedia. Los invitados ya probaron la nueva edición. Sus copas estaban llenas del vino más oscuro que haya visto jamás. Brillaba con un matiz casi negro, espeso, más parecido a sangre que a uva. Nadie dijo nada, solo bebieron. Y después, comenzaron a reír. Pero no era una risa normal. Namber era forzada, distorsionada. Una carcajada hueca, gutural, como si alguien más estuviera usando sus gargantas para divertirse. Yo los miraba desde la sombra de mi balcón, incapaz de moverme. Una parte de mí quería correr, otra se sentía atraída por esa escena, por ese caos tan elegante, tan planeado, como si yo lo hubiera esperado toda mi vida. Hace unos minutos, escuché pasos en mi habitación. No tocan, no preguntan, caminan como si todo esto ya les perteneciera. Y lo peor, es que tienen razón. El charro negro apareció de nuevo. Esta vez no vino montado. Caminó entre los barriles como si conociera cada uno desde antes de que fueran sembradas las primeras vides. Llevaba una copa en la mano, llena. «Salud, Rebeca», me dijo, sonriendo con esa calma que hiela los huesos. «La tierra está satisfecha. ¿Tú también?». Quise gritarle, maldecirlo, pero la voz no me salía. «Este vino», continuó, «es especial. Está fermentado con dolor, añejado en luto y embotellado en desesperación». «¿Qué hiciste?», alcancé a murmurar. «Yo no hice nada. Tú lo creaste. Yo solo te di la semilla». Salí al balcón. Los inversionistas estaban tirados en el suelo, algunos retorciéndose, otros completamente inmóviles, con espuma negra en los labios. Uno se arrancaba la lengua mientras reía. Otro se golpeaba el pecho como si tratara de sacarse algo de adentro. Y entonces lo vi. Las raíces. Salían desde el centro del viñedo. Crecían como serpientes, enredándose entre sus piernas, trepando por sus torsos, metiéndose por sus bocas. Estaban siendo absorbidos, no por la tierra, sino por la parra madre. El suelo temblaba, las barricas explotaban una a una, derramando vino que chispeaba como lava. El aroma no era uva fermentada, era carne, sangre, miedo y pecado. Corrí, o eso creí. La casa ya no era mi casa. Los pasillos eran más largos, los muros más viejos, y las puertas llevaban a lugares que no reconocía. Entré a mi antigua cava y encontré fotografías que nunca había tomado. Yo, de niña, jugando en la tierra. Pero en cada imagen, había una sombra detrás de mí. Un hombre con sombrero. Siempre él. Siempre el charro. Mi historia ya estaba escrita. Desde antes de plantar la semilla. Volví al viñedo. Los cuerpos de los inversionistas habían desaparecido. Solo quedaban las copas tiradas, y en cada una, un ojo humano flotando en el líquido. Vi uno mirarme, parpadear. Sentí que me juzgaba. La parra central era ahora un monstruo. Sus hojas eran cuchillas, sus racimos parecían cabezas miniatura. El tronco latía como un corazón vivo, y las raíces me buscaron, me alcanzaron, me sujetaron de los tobillos, y comencé a hundirme. La tierra se abrió como una boca. Me tragaba sin prisa como si quisiera saborear cada parte de mí. Grité. Y fue entonces que él apareció de nuevo. El charro negro, de pie sobre el borde del agujero. ¿Ahora quieres huir, Rebeca? Después de haber probado el poder, tú brindaste con ellos. Tú los alimentaste. Tú les serviste la eternidad en copas de cristal. No sabía que esto iba a pasar. Siempre supiste. Solo que preferiste no mirar. Caí. Caí por lo que pareció una eternidad. Cuando abrí los ojos estaba en una caverna subterránea, pero no era de piedra. Era de raíces, de uvas podridas,
de rostros incrustados en la tierra. Estaban todos ahí, mis trabajadores desaparecidos, mis socios, los críticos de vino que bebieron y murieron con una sonrisa. Todos eran parte del viñedo ahora, literalmente, uno con la raíz, uno con el fruto. Un susurro me rodeó como un enjambre. Brindemos, Rebeca, brindemos contigo. Sentí cómo la parra me envolvía, cómo mis brazos eran absorbidos por las ramas. Mis piernas se endurecían, mi piel se llenaba de savia caliente. Estaba siendo sembrada. Entonces, entendí el último secreto del vino. No se fermentaba solo con uvas, no se hacía con barricas o años de paciencia, se hacía con almas. Y ahora, yo era una más. La vendimia no se detiene, aunque el viñedo esté cerrado, aunque ya nadie viva allí. Cada año, la parra da fruto. Cada año nuevas botellas aparecen en ferias internacionales. Nadie sabe cómo llegan, nadie sabe quién las produce, pero cada que alguien bebe lágrima sagrada, una parte de mí entra en ellos, y sus lágrimas son mías. Relato recuperado de un audio encontrado en el congelador industrial del restaurante El Sabor de la Carne, en Monterrey, Nuevo León. El restaurante fue clausurado tras el hallazgo de restos humanos en los refrigeradores. No me juzgues todavía. Si vas a escuchar esta historia, hazlo completo, compadre. Porque lo que voy a contarte no es una leyenda, no es un chisme de cocina ni una exageración de esos cocineros locos. Esto me pasó a mí. Yo lo viví. Y si estás oyendo esto, es porque algo quedó, aunque sea mi voz, aunque sea mi condena. Me llamo Diego Medina, y antes de que todo se fuera al carajo, era un simple chef regio con ganas de poner su primer restaurante. Tenía 28 años, talento, un par de inversionistas y una idea muy clara: hacer el mejor corte del norte, algo que pusiera a Monterrey en el mapa mundial de la alta cocina. No tacos, no hamburguesas, no comida fusión de esas mamadas que nadie entiende. Yo quería servir carne, carne real, con sabor, con historia, y lo logré, solo que el precio fue más alto de lo que cualquier alma puede pagar. Todo empezó cuando no daba con el sabor. Tenía la técnica, tenía los proveedores, pero faltaba eso que le dicen alma, algo que hiciera que al morder mi platillo, la gente se quedara callada, que se les enchinara la piel, que lloraran, pero no salía. La carne era buena, sí, pero nada fuera de este mundo. Hasta que una noche lo conocí. Estaba solo en la cocina, ya tarde, medio pedo de tanto probar vino con el nuevo menú. Tenía la parrilla apagada, pero sentía calor, como si el fuego no se hubiera ido. Me estaba lavando las manos cuando la luz parpadeó. Luego se fue por completo. Y ahí, en la oscuridad, escuché el trote de un caballo. No, no afuera, dentro de la cocina. ¿Buscas sabor, Diego?, dijo una voz rasposa detrás de mí. Me volteé, y ahí estaba. Un hombre vestido de charro, completamente negro, con ojos como tizones encendidos, y un sombrero que cubría la mitad de su rostro. El charro negro. No me preguntes cómo supe. Uno lo siente, como si el alma misma lo reconociera. ¿Quién eres tú? El que sazona lo imposible, el que da y cobra. Traía una charola con un corte de carne que olía como el cielo y sabía como el infierno. Nunca había probado algo igual. Era suave, jugoso, con un sabor que no puedo describir con palabras humanas. Algo prohibido. ¿Quieres ese sabor en tu restaurante? Yo no dudé, dije que sí. Y entonces me entregó una receta. Una hoja amarilla, escrita a mano. Ingredientes rarísimos. Instrucciones confusas, y al final, una frase que no entendí del todo hasta después: todo lo que alimentes, se alimentará de ti. Pensé que era parte del show. Qué idiota fui. El día de la inauguración, preparé el platillo siguiendo esa receta al pie de la letra. La carne tenía que marinarse con un tipo de grasa especial, cocerse a fuego indirecto, y servirse con una salsa hecha con médula y algo más.
un ingrediente sin nombre, algo que tenía que encontrar yo, y lo encontré. Lo juro por mi madre. No sé cómo, pero una noche me corté la mano pelando ajo, y una gota cayó sobre la carne. Cuando la probé, ahí estaba. El sabor. Era mi sangre. Ese era el último ingrediente. Después de eso, todo se disparó. El sabor de la carne se volvió una locura. Tenía filas desde las 4 de la tarde. Reservaciones llenas por meses. Salía en revistas, en blogs, hasta los influencers mamones venían a tomarse fotos. Y cada noche, yo cocinaba con esa receta. Cada noche, una gota de mi sangre. Pequeñita, nada grave. Al principio, claro, pero el sabor pedía más. No bastaba con una gota, luego una cucharadita, luego un chorrito. Me empecé a cortar los brazos, las piernas, hasta una vez el pecho. La carne lo exigía, y la gente lo notaba. Decían que sabían algo especial, algo vivo. Algunos lloraban comiendo, otros temblaban. Hubo una mujer que tuvo un orgasmo en la mesa. Te lo juro por Dios. Era como si la carne despertara algo dormido en cada persona, algo salvaje. Empecé a tener pesadillas. Soñaba con vacas humanas, con cuerpos colgados en ganchos que me miraban sin ojos. Despertaba sudando, con la sensación de que había cocinado algo más que carne de res. Y una noche, encontré un diente humano en la charola de carne cruda. Pensé que era una broma, hasta que empezó a pasar más seguido. Uñas, fragmentos de hueso, cabellos, todo dentro de los paquetes sellados que me llegaban del proveedor. Llamé, nadie contestó. Fui a la dirección del proveedor. El lugar no existía. Me confronté con el charro. Volvió a aparecer una noche, en la cámara frigorífica. ¿Qué hiciste? Nada. Solo cumplí con tu deseo. Me estás haciendo servir carne humana. Tú elegiste la receta. Yo solo te di los ingredientes. Y ahora, Diego, el restaurante tiene hambre. Las cosas se salieron de control. Empecé a ver cosas en la cocina. Sombras, gente encapuchada, voces que me decían, alimenta al fuego. Las ollas hervían sin calor. La carne cruda se movía sola. Los comensales comenzaron a cambiar. Un cliente mordió a su esposa en la mesa. Otro se reía mientras se sacaba un ojo. Una señora se tragó su anillo, y a todos les fascinaba el sabor. No lo veían, no les importaba. Solo querían más. Intenté cerrar, lo juro. Puse letreros, apagué todo. Pero a la siguiente mañana, el restaurante estaba abierto. La carne ya estaba lista. Y la fila, más larga que nunca. Esta noche estoy solo en la cocina. Otra vez. Pero ya no tengo más sangre que dar. Estoy débil, mareado. La carne me llama, desde adentro del refrigerador. Y escucho los pasos. Clop, clop, clop. El charro viene por el último ingrediente. Y esta vez, no será una gota. Si estás oyendo esto, significa que ya pasó. Que el restaurante cerró. Que la carne dejó de cocinarse. Que yo ya no estoy. Pero te equivocas. No estoy muerto. Estoy más vivo que nunca. Aunque ya no tenga cuerpo. Aunque ya no tenga alma. Ahora soy el fuego. Soy el sabor que arde en la lengua. Soy la grasa que se pega en tus entrañas. Soy parte del platillo. Y todo por querer cocinar el maldito corte perfecto. Después de esa última noche en la cocina, cuando el charro negro volvió a aparecer en el congelador, supe que el final se acercaba. Mi sangre ya no bastaba. Mi cuerpo estaba lleno de cortadas, las costillas rotas, la lengua mordida de tanto resistir los susurros. La carne en mi mesa se movía sola, se retorcía como si tuviera hambre propia. La receta cambiaba cada noche. Aparecían nuevas instrucciones escritas en el vapor del acero en las manchas de aceite. Cosas como, carne tierna, alma tibia. Cocínalo vivo, sírvelo con gritos. Mientras más duela, más sabrá. Yo ya no era un chef, era un carnicero ritual. Intenté huir, empaqué una mochila, rompí el celular, apagué el gas. Me subí al coche y me fui directo hacia Saltillo sin mirar atrás. Pero al amanecer, estaba de nuevo en la cocina. Mismo uniforme.
mis cuchillos donde los dejé, la carne descongelada, y el restaurante lleno. Los meseros me saludaban como si nada, los comensales ya estaban sentados, y todos esperaban el mismo platillo. El corte Medina, mi creación, mi condena. Ese día, algo dentro de mí se rompió. Serví los platos. Pero no como antes. Esta vez ya no era res. Entré al congelador. Tomé un cuerpo, uno de los que la máquina me entregaba sin yo pedirlo. Aún tibio, aún con pulso. No preguntes quién era. No puedo decirlo. Solo recuerdo sus ojos. Me suplicaban. Me miraban como diciendo, tú también estás atrapado aquí, ¿verdad? Y sí, lo estaba, y lo sigo estando. Lo preparé como la receta pedía. Corte limpio, sal de mar, pimienta negra, cocción lenta, salsa de médula con un toque de alma. Lo serví, y cuando lo probaron, los clientes lloraron, se retorcieron de placer. Uno gritó el nombre de su madre, otro convulsionó y besó la mesa. Una señora comenzó a golpearse el pecho mientras gritaba, él está aquí, él está en mí. Y ahí supe la verdad. El sabor no era mío. El sabor era el charro. Esa noche fue la última. Llegaron más clientes de lo normal. No cabían en el salón. Gente rica, políticos, narcos, influencers, todos atraídos por algo invisible. Por el aroma, por la promesa. Pero no sabían que esa noche, la receta final estaba escrita, con fuego. El charro apareció a media cocina. Su caballo caminó entre las parrillas como si flotara. Traía en la mano la misma copa de siempre, pero esta vez no estaba llena de vino. Estaba llena de mí, sangre, sudor, piel, recuerdos. Diego, dijo, hoy termina el contrato. ¿Qué quieres de mí? Quiero que cocines. Con todo, y entonces me señaló. Y mi cuerpo comenzó a cortarse solo. Las cuchillas flotaron. Mis músculos se separaron en tiras. Mis huesos se acomodaron en una tabla. Mis órganos se vaciaron en cazuelas. Y yo seguía consciente. Vi cómo me preparaban, cómo las brasas me tocaban, cómo mi carne se doraba con especias que no existen en este mundo. Vi mi corazón, partido en dos, sazonado con cenizas. Y el plato final era yo. Los clientes comieron con ansia. Lamían los platos. Se arrancaban pedazos de piel entre ellos. Uno se comió sus propios dedos, otro se tragó su lengua y aplaudía con las palmas abiertas. Y mientras tanto, yo veía todo desde dentro del horno, sin ojos, sin carne, solo conciencia. Cuando el último bocado fue tragado, el restaurante tembló. Las paredes sangraron, las lámparas estallaron, los cuchillos se clavaron en el techo, y el horno se cerró. Oscuridad total, hasta que lo escuché de nuevo. Clop, clop, clop. Y su voz. Todo lo que alimentes, te alimentará. Ahora soy parte del fuego. No sé cómo explicarlo, pero mi esencia quedó atrapada entre los azulejos, en los hierros quemados, en las gotas de grasa que jamás se lavan. La cocina sigue aquí, aunque no la veas. A veces aparece en otros lados, un local nuevo en otra ciudad, una taquería de barrio, un asador en medio del desierto. Y si pruebas el sabor, sabrás que soy yo. Así que te digo esto por última vez. No comas en restaurantes donde no ves la cocina. No pidas la especialidad si huele demasiado bien. Y si alguna vez un platillo te hace llorar, si sientes un escalofrío en la lengua, corre. Corre antes de que la receta te incluya a ti. Nunca pensé que un hombre de tanto poder fuera capaz de perder la cabeza. Mi abuelo siempre decía que la ambición es como el fuego. Te consume en silencio, hasta que ya no puedes distinguir entre lo que es tuyo y lo que te ha devorado. Yo, como buen hijo de mi época, no le prestaba mucha atención a esos consejos de viejo. Para mí, el dinero era lo único que importaba, y si quería que mi rancho volviera a ser el próspero negocio que fue alguna vez, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa.
El sol pegaba fuerte ese día en Zacatecas. El calor nos aplastaba como una losa. Los surcos de la tierra reseca parecían cicatrices de un país que ya había olvidado cómo ser fértil. El rancho estaba muerto. Los cultivos se habían ido a la quiebra, y la sequía, que parecía no tener fin, nos había dejado sin recursos, sin esperanza y sin un rumbo claro. Ese día, el teléfono sonó, y una voz grave y profunda, que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra, me ofreció algo que no podía rechazar. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, alguna llamada de esas que te hacen para molestarte, pero la voz no se inmutó. Había algo en su tono que me hizo poner atención. Te puedo devolver todo lo que has perdido, pero necesitaré algo a cambio, dijo el hombre, o lo que sea que era, en un tono que, por más que intentara ignorarlo, me dejó helado. ¿Quién habla?, pregunté, intentando mantener la calma, pero ya sentía un sudor frío recorrer mi espalda. Soy quien puede darte lo que más deseas. El poder sobre esta tierra, sobre tus cultivos, sobre tu destino. La voz hizo una pausa, como si pensara en algo más. Pero necesitaré que pagues un precio. Mi corazón empezó a latir más rápido, como si supiera que algo terrible se avecinaba. ¿Quién en su sano juicio ofrecería semejante poder sin pedir algo a cambio? ¿Qué clase de precio? Mi voz tembló, pero lo disimulé lo mejor que pude. Un alma. La respuesta fue sencilla, casi como si fuera un comerciante de mercado regateando por el precio de un buen caballo. Tu alma a cambio de lo que más deseas. ¿Vas a aceptar o no? Me quedé en silencio por un momento. No entendía. ¿Cómo podía ser posible que alguien me ofreciera algo tan grande a cambio de algo tan intangible? No tenía sentido. Pero la desesperación comenzó a ganar terreno en mi mente. El rancho se estaba hundiendo, y las deudas, los embargos, la constante mirada de desprecio de los vecinos, todo se estaba desplomando a mi alrededor. Pensé en mi familia, pensé en mi madre, en mis hermanos, en mis hijos que no sabían qué pasaría al siguiente mes si las cosas seguían así. ¿Qué perdería con aceptar un trato como ese? Si el charro negro, como lo llamaban en los pueblos cercanos, podía devolverme la prosperidad, lo tomaría, sin pensarlo dos veces. Está bien, respondí, aunque sabía que, en el fondo, estaba firmando mi sentencia. Acepto. La línea se cortó de inmediato, como si me hubiera firmado un contrato con un demonio. Esa misma tarde, el clima comenzó a cambiar. El aire se volvió denso, pesado. Algo no estaba bien. Las nubes se arremolinaron sobre el horizonte, cubriendo el cielo con un tono oscuro y ominoso, como si la tierra misma estuviera advirtiéndome que había sellado un destino que nunca podría deshacer. A las 8 de la noche el charro llegó. Yo esperaba que fuera un hombre común, un tipo de traje, quizás un empresario más que andaba de paso. Pero número. Lo que vi en mi puerta era mucho peor. El hombre que apareció no era de este mundo. Su figura era alta, su sombrero de charro enorme, casi desproporcionado. Su rostro estaba cubierto por una máscara de metal negro que reflejaba la poca luz de la luna. Las sombras parecían bailar alrededor de él, como si todo lo que tocara se viera deformado. Y sus ojos, esos ojos, no había luz en ellos, solo vacío. Un vacío que hacía que mi estómago se revolviera. ¿Estás listo para recibir lo que deseas?, dijo, su voz más baja que nunca, como un susurro del viento. Intenté responder, pero las palabras se me atoraron en la garganta. La ansiedad me estaba consumiendo. De alguna manera, sabía que la decisión que acababa de tomar me llevaría a un destino mucho peor que la miseria en la que ya me encontraba. No te preocupes, continuó el charro. Te prometí que tus tierras florecerán como nunca, y lo harán. Pero recuerda, un trato es un trato. Sus palabras retumbaban en mi cabeza mientras el charro se acercaba lentamente. En sus manos, llevaba una especie de caja pequeña,
con extraños símbolos grabados en su superficie. La abrió, y la luz que emanaba de ella iluminó todo a su alrededor, como si el mismo infierno estuviera a punto de salir de allí. El charro levantó la vista, y con una sonrisa que no era una sonrisa, extendió su mano hacia mí. Te cedo el poder, pero tú pagarás por ello. Cada fruto que crezca en esta tierra será un recordatorio de lo que has perdido. Lo vi acercarse aún más. Sentí un frío intenso calarme los huesos, como si el aire mismo estuviera congelándose. Mi corazón latía rápido, demasiado rápido, y mi cuerpo entero temblaba de miedo. El precio está sellado, dijo. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que en el momento que aceptara esa mano, ya no habría vuelta atrás. Mi mano temblaba al tomar la suya. No sé qué fue lo que me llevó a hacerlo, pero ya no había marcha atrás. Cuando su piel, fría como el metal, se cerró sobre la mía, el aire se volvió más denso, más espeso. El mundo a mi alrededor comenzó a cambiar. Ya no estaba en el mismo lugar. No estaba en mi rancho, ni en mi tierra. Estaba en otra dimensión, en algún rincón donde la realidad se retorcía, donde el tiempo parecía doblarse, y las sombras no se limitaban a ser oscuridad. Vi el cielo tornarse de un rojo profundo, como si estuviera a punto de explotar. El viento comenzó a rugir con fuerza, trayendo consigo un olor metálico, como el de sangre fresca. La tierra bajo mis pies se sacudió, como si estuviera viva, retorciéndose en agonía. En ese instante, comprendí que mi vida ya no me pertenecía, que el trato había sellado algo mucho más profundo que una simple promesa. Mi alma ya no era mía. Tus tierras volverán a ser prósperas, murmuró el charro en un tono que parecía provenir de todos los rincones. Pero el precio será alto, muy alto. En un abrir y cerrar de ojos, estábamos de nuevo en el rancho, pero algo había cambiado. La tierra, que antes estaba reseca y muerta, ahora estaba cubierto de una hierba verde y brillante. Las plantas, los cultivos, todo crecía ante mis ojos como si el suelo se hubiera despertado de un largo sueño. No podía creer lo que estaba viendo. El viento había dejado de soplar, y la quietud se volvió ominosa. Era una calma antinatural. Las sombras en el horizonte parecían moverse de manera errática, como si fueran seres vivos acechando desde la distancia. ¿Qué está pasando?, pregunté, sin poder dejar de mirar los campos que se llenaban de vida de forma antinatural. Esto es solo el comienzo, dijo el charro, su voz retumbando como un eco lejano. Me di la vuelta para mirarlo, pero ya no estaba allí. Solo quedaba la figura difusa de su sombra, proyectada contra el suelo. Una sombra que crecía y se alargaba, como si intentara tragarse todo lo que tocaba. La angustia me empezó a consumir. Mis pulmones se llenaban de aire viciado, como si cada bocanada me quemara por dentro. El suelo tembló de nuevo, esta vez con más fuerza, haciendo que cayeran algunas piedras de las paredes de las antiguas construcciones cercanas. Un crujido resonó a lo lejos, un sonido profundo y ominoso, como si la misma tierra estuviera desgarrándose. Me agaché mirando el suelo. Fue entonces cuando lo vi. Pequeñas flores rojas comenzaron a brotar de la tierra, pero no eran flores comunes. Tenían una forma extraña, como si fueran bocas abiertas que se cerraban y se abrían lentamente. De ellas emanaba un líquido espeso y negro, como si la tierra estuviera sangrando. El horror se apoderó de mí, y di un paso atrás. No entendía nada de lo que estaba sucediendo. El rancho, el trato, las promesas, todo comenzaba a desmoronarse. Miré al horizonte y vi cómo los campos, que ahora se llenaban de frutas y vegetales de formas grotescas, comenzaban a moverse. Las raíces, como si fueran tentáculos, emergían del suelo y se extendían en busca de algo. De repente, un animal, una cabra que antes había estado muerta, se levantó de la tierra, como si fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. Su cuerpo estaba deformado, con los ojos completamente negros y la lengua caída.
No era un ser vivo, era un cadáver, resucitado por algún poder oscuro. El precio que había pagado por la prosperidad era mucho más de lo que imaginaba. Aterrorizado di un paso atrás y tropecé con algo. Miré hacia abajo y lo vi. Una figura de un hombre medio enterrado en la tierra. Solo su rostro estaba visible. Sus ojos, vacíos y desorbitados, me miraban fijamente. Traté de gritar, pero no pude. Mi voz se apagó en mi garganta. La tierra se abrió, y una mano esquelética salió a tomarme. El horror era tan grande que no sabía si estaba soñando o si realmente me había adentrado en el infierno. Todo a mi alrededor parecía estar muerto y vivo a la vez, una contradicción que me nublaba la mente. Los cadáveres de animales y humanos comenzaron a salir del suelo, sus cuerpos retorcidos con sangre en los ojos y garras en las manos. Gritaban, sus voces eran desesperadas y distorsionadas, como si todos los muertos del rancho estuvieran llamando a la vida para arrastrarme con ellos. Corrí, sin pensar, sin rumbo. Me deslicé entre los árboles, tropecé con las raíces, me caí una y otra vez. No había escape, la tierra misma me estaba tragando. Los gritos seguían detrás de mí, cada vez más cerca, más intensos. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que mi pecho iba a explotar. Pero cuando creí que ya no podía más, algo me detuvo. Una mano fría se cerró sobre mi muñeca, como un hierro candente. Me giré, y allí, en medio de la oscuridad, estaba él, el charro negro. «No puedes escapar», dijo en un susurro grave, como si las palabras fueran una sentencia. El miedo me paralizó. Estaba frente a él, el ser que me había prometido la gloria, pero que ahora, con su presencia, me ofrecía una condena eterna. Sus ojos, esos ojos vacíos, brillaban con una intensidad sobrenatural. No pude moverme, no pude hablar. «Tu alma ya me pertenece», continuó, y el aire se volvió aún más espeso. «El trato está hecho. Ahora eres mío para siempre». Con un movimiento rápido el charro levantó su sombrero, y vi la oscuridad de su rostro, su mandíbula abierta, como una grieta que se tragaba toda la luz. Su boca comenzó a retorcerse en una sonrisa macabra. Me lanzó al suelo, y su risa resonó por todo el rancho, llenando el aire de una desesperación insoportable. Fue entonces cuando vi lo peor de todo. La tierra que tanto había anhelado ver prosperar, comenzó a cobrar vida. Las raíces, antes inertes, ahora se enroscaban alrededor de mis piernas, y las flores sangrientas comenzaron a brotar de mis ojos, de mi boca, de mi piel. El charro me miró por última vez, su sombra devorándome, y dijo: «Nunca olvides que la codicia tiene un precio. Ahora eres parte de mi tierra». Y en ese instante, el mundo se apagó. Mi nombre es Eduardo Sánchez, y si me hubieras preguntado hace un par de años qué pensaba sobre lo que estoy a punto de contarte, te habría respondido con una sonrisa burlona: «Las leyendas de la gente ignorante nada más». Pero ahora no puedo dejar de pensar en lo que sucedió. Soy arquitecto, un hombre de números y planos, de concreto y acero. Siempre soñé con dejar mi huella en la Ciudad de México, con construir algo que se recordara, algo que sobrepasara las expectativas de cualquier otro proyecto que hubieran hecho antes. Y cuando mi empresa recibió la oportunidad de construir la torre más alta de Latinoamérica, una edificación que dominaría el horizonte de la capital, sentí que era mi momento. El proyecto parecía perfecto. Los inversionistas llegaron con un capital impresionante, y no hubo ni una sola palabra de desaprobación de la Junta. Tenía el poder, la gloria y la fama a mis pies. Pero la historia no es tan simple. Te lo juro, al principio pensé que era solo el cansancio, o quizás alguna broma macabra que me hicieron mis socios para asustarme. El caso es que desde el primer día, algo no estaba bien con ese lugar. Las obras comenzaron sin problemas, pero de noche,
Cuando las grúas se detenían y el polvo comenzaba a asentarse, sentía algo, algo en el aire, la humedad, el ruido, o quizás el silencio. Una noche, mientras estaba revisando unos planos, una llamada inesperada llegó. No reconocí el número. Pensé que era alguien de la obra, así que atendí sin pensarlo. «¿Eduardo Sánchez?», dijo la voz del otro lado, baja, como si estuviera hablándome desde el fondo de un túnel. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?», respondí sin saber por qué esa voz me provocaba una extraña incomodidad. «Te puedo ayudar a hacer tu torre aún más grande, más imponente. Todo lo que deseas será tuyo». La voz era casi un susurro, pero había algo en ella, algo que me detuvo en seco. No podía entender de dónde venía esa llamada, pero me sentí extraño. «¿Qué quieres decir? ¿Quién eres?». El temor comenzó a colarse en mi pecho. Algo no estaba bien. «Soy quien puede hacer que tus sueños se hagan realidad. Yo puedo darles el poder que necesitan para levantar esa torre. Pero...». La voz se hizo aún más baja, más misteriosa. «Necesito algo a cambio». El latido de mi corazón se aceleró. Estaba por colgar, pero algo me frenó. Tal vez era la ansiedad, el hambre de poder o la desesperación por lograr la grandeza. Miré el plano de la torre y pensé en todo lo que podría lograr, todo lo que se podría construir si tan solo aceptaba lo que esa voz me ofrecía. «¿Qué es lo que quieres a cambio?», pregunté con una mezcla de miedo y codicia. Hubo una pausa, como si estuviera esperando que comprendiera la gravedad de sus palabras. «Solo una cosa, Eduardo. Tu alma». Silencio. Al principio pensé que era una broma, pero algo en la voz del hombre, algo en el tono de sus palabras me hizo saber que no era así. Era un trato con algo que no debía estar hablando conmigo en ese momento. Estaba solo en mi oficina. Nadie más en la empresa parecía haber recibido llamadas, como si todo esto fuera una pesadilla que solo yo estaba viviendo. Miré alrededor, sentí como si las paredes se cerraran. La torre, esa enorme construcción que había visto como un símbolo de mi éxito, ahora se veía diferente. Ahora parecía un monstruo esperando ser alimentado. «¿Qué dices?», insistió la voz, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Maldito charro. En ese momento no sabía quién estaba al otro lado de la línea, pero sí sentí que algo oscuro había tocado mi vida. Mi ambición, mi codicia, me hicieron continuar. «Acepto», dije finalmente, sintiendo que el aire se volvía denso, como si hubiera sellado un pacto que no podría romper. La llamada se cortó de inmediato. No hubo despedida, solo el silencio. Al día siguiente, todo comenzó a cambiar. La obra, que al principio parecía ser un desastre por los retrasos, se volvió sorprendentemente eficiente. Los obreros trabajaban incansablemente, como si fueran poseídos. Los materiales llegaban en tiempos récord, y las grúas comenzaban a levantar la estructura a una velocidad que no era humana. La torre crecía, pero algo aún no me encajaba. Empecé a sentir que la estructura, con su forma imponente, me observaba, como si cada piso, cada ventana, cada viga de acero estuviera viva. Un día, en medio de la construcción, vi algo extraño. En el nivel más alto, donde apenas se estaba levantando el esqueleto de la torre, vi una figura. La figura de un hombre alto, con un sombrero grande, parado en el borde de la estructura. Mis piernas se tensaron. La figura no parecía real. Era como un espectro, una sombra que no debía estar allí. Corrí hacia la zona, pero al llegar, no había nadie. Los obreros no vieron nada. Nadie más había presenciado lo mismo, solo yo. Pero la sensación quedó. Conforme la torre iba tomando forma, el malestar en mi pecho aumentaba. Mis noches se volvieron pesadillas. Siempre veía al hombre, al charro, en mis sueños. De pie, mirando la torre con una sonrisa que no era una sonrisa, sino una mueca de burla. Cada vez que despertaba,
El peso de la culpa y el miedo me drenaban más. Mi cuerpo comenzó a responder de manera extraña. Despertaba en medio de la noche con la sensación de que no estaba solo. Las paredes de mi oficina comenzaban a cerrarse, como si las sombras me acecharan. El teléfono sonaba a horas raras, pero nunca había nadie al otro lado. Las luces parpadeaban, y las sombras se movían de una forma que no podía entender. Fue entonces cuando entendí que el trato había comenzado. Pero lo peor estaba por llegar. La torre estaba a punto de alcanzar su altura final, y con ella, el destino que había aceptado. Lo que había creído que era un simple intercambio de poder, se transformó en algo mucho más oscuro, mucho más peligroso. ¿Estás listo para recibir lo que pediste? Una voz, la misma que me había hablado días antes, sonó en mi oído mientras recorría la obra esa noche. Volteé, pero no había nadie. La torre parecía respirar. Podía sentirlo, un crujido en los cimientos, como si la misma estructura estuviera ansiosa por terminar. Y entonces, la voz habló de nuevo, esta vez mucho más cerca. Estás a punto de ver lo que realmente significa tratar con el charro. En ese momento, la torre comenzó a temblar, como si la tierra misma la estuviera sacudiendo. La sombra del charro apareció en las alturas de la construcción, y su risa, fría y penetrante, llenó el aire. Me giré y vi los ojos de los obreros, vacíos, como si ya no estuvieran allí, como si todo el proyecto fuera un vehículo para algo mucho más oscuro. Pero el trato estaba hecho, y no había vuelta atrás. Todo a mi alrededor comenzó a temblar con fuerza, pero no era la estructura de la torre lo que se sacudía. Number era el aire, como si una presencia invisible lo hubiera invadido, distorsionándolo, haciéndolo pesado, insostenible. El sonido de las vigas de acero chirriando y los cristales crujientes se combinaban con una risa baja, que parecía provenir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era su risa, la risa del charro. Me giré hacia las sombras que se alargaban a lo largo del edificio. Los obreros, aquellos que parecían ser humanos, ahora se movían con una cadencia extraña, como marionetas en manos de una fuerza invisible. Sus rostros, vacíos, sin vida, me miraban sin ver. Al principio, pensé que era solo el cansancio o algún tipo de alucinación por el estrés de las semanas previas. Pero pronto me di cuenta de que algo mucho más oscuro estaba sucediendo. ¿Qué es esto? Me susurré a mí mismo, pero no había respuesta. Solo el sonido de las estructuras colapsando lentamente, como si la torre estuviera siendo consumida desde adentro. La risa se intensificó, y mi cuerpo se tensó. Cada fibra de mi ser me gritaba que debía huir, que tenía que salir de allí, pero las piernas no me respondían. Había algo en la torre, algo que ya no me pertenecía, algo que estaba tomando forma. Vi cómo los hombres que antes eran solo sombras vacías, comenzaron a deformarse, sus cuerpos se contorsionaban, retorciéndose, como si estuvieran siendo forzados a adoptar una forma antinatural. Mi respiración se volvió errática, mi mente comenzaba a perder el control. De repente, una figura apareció frente a mí, una silueta alta y delgada, con un sombrero de charro tan grande que parecía que la sombra misma lo había engullido. El charro negro estaba allí, su presencia era insoportable, y el miedo que irradiaba me paralizó. ¿No te das cuenta, Eduardo? Su voz retumbó en mis oídos más fuerte que nunca. Esto es lo que sucede cuando haces tratos con el diablo. No solo te llevas lo que deseas, te llevas lo que nadie debe tocar. Intenté gritar, pero mi voz no salía. El horror me ahogaba. Miré a los obreros, ahora completamente desfigurados. Algunos tenían las caras de los mismos muertos que había visto en mis sueños. Otros simplemente no eran humanos. Eran monstruos, deformes, con ojos vacíos y bocas que goteaban sangre. El suelo bajo mis pies se agrietó y comenzaron a brotar raíces gruesas y oscuras que arrastraban a los hombres hacia abajo, como si la misma torre los estuviera devorando. Sentí un dolor punzante en mi pecho,
como si algo me estuviera arrancando desde dentro. Vi mis manos, ya no eran las de un hombre. Se estaban transformando. La piel se me pelaba, los dedos se alargaban, y las uñas se convertían en garras. Mi cuerpo ya no era mío, y aunque intentaba gritar, no podía. La risa del charro se hacía más intensa. Tus sueños se hicieron realidad, dijo el charro, su voz tan profunda como la tierra misma. Pero a veces los sueños, Eduardo, tienen un precio que ni el dinero puede pagar. De repente las paredes de la torre comenzaron a desmoronarse. No era solo un colapso físico, era algo más. La estructura misma parecía estar sufriendo, como si estuviera viva. Los pisos se torcían, se doblaban, y los cristales explotaban hacia afuera, como si el edificio estuviera siendo arrancado por alguna fuerza oscura. Un grito sordo resonó desde las profundidades del lugar, un grito que nunca había escuchado antes. Era el grito de la torre misma. El charro se acercó lentamente, sus pasos resonando como un eco lejano. Mi cuerpo temblaba de terror, pero no podía moverme. Mi alma había sido vendida. No había marcha atrás. La torre, mi obra maestra, la construcción que había sido mi vida, ahora se había convertido en un monstruo, un altar donde el precio por mi codicia se estaba pagando con sangre. No, esto no puede ser real. Logré gritar aunque mi voz sonó más como un susurro. Deténlo. Pero el charro, impasible, levantó la mano y, con un solo gesto, la torre comenzó a colapsar por completo. Los cimientos se desgarraban, las vigas de acero se retorcían y caían, y todo lo que había construido se desmoronaba ante mis ojos. No podía creer lo que estaba pasando. Miré alrededor y vi a los obreros, ahora muertos, cubiertos de un líquido negro y espeso, como si todo el mal que había sellado se estuviera filtrando de las entrañas del edificio. Las raíces que brotaban de la tierra se unieron con las paredes, y la torre, como una gigantesca planta carnívora, se tragó todo lo que había creado. Cada grieta era un recordatorio de lo que había hecho. Me acerqué a la ventana, y lo que vi me heló la sangre. La Ciudad de México estaba allí, intacta, pero las luces parpadeaban. Algo en el aire era diferente. No era solo el colapso de la torre. Algo se había liberado. Las sombras parecían más densas, como si las mismas calles estuvieran invadidas por una oscuridad creciente. La torre no solo había caído, había dejado una huella, un vacío, un agujero negro que se expandía hacia todo lo que tocaba. Fue entonces cuando vi, reflejado en el cristal, al charro. Su figura era gigantesca, y sus ojos, esos ojos vacíos, brillaban con una intensidad sobrenatural. La sombra de su sombrero se extendió, devorando la ciudad, envolviendo todo. Unos pasos hacia atrás, y me caí de rodillas. La oscuridad me rodeaba. ¿Vas a rendirte ahora?, dijo el charro con una sonrisa cruel, mientras su figura se fundía con la oscuridad de la noche. Las raíces comenzaron a crecer más rápido, envolviéndome. Mi alma ya no era mía. El trato estaba cumplido. Vi mi reflejo en la ventana, y supe que nunca más sería el mismo. La ciudad, mi ciudad, ahora estaba bajo el dominio del charro negro. Los gritos de los muertos, las voces de los obreros, se unieron al viento, y la torre, mi torre, la que había sido mi sueño, ahora era la tumba de todos los que cayeron bajo su hechizo. De alguna manera, en ese instante, entendí que la verdadera torre, la que realmente había construido, no estaba hecha de acero ni concreto, sino de las almas perdidas, y, por supuesto, la mía ya estaba atrapada en ella. El charro sonrió, y su sombra me envolvió por completo. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.